Bueno, como decía, pues es todo un honor para mí presentar a una compañera, profesora titular en la Facultad de Educación de Albacete. Va a traer una ponencia, yo creo que necesaria, importante, ese ciberodio entre adolescentes, ese desafío para la convivencia escolar en las prácticas educativas en la actualidad. Deciros que esta conferencia parte de un proyecto nacional, de la cual ella es investigadora principal, tema relevante y nada, espero que os guste y nada, Isabel, cuando quieras puedes empezar. Consideramos que es un tema muy relevante, muy complejo y bueno, de verdad que estamos súper agradecidos que sea el primer lugar en el que puedo tener difusión en medio de orientadores, parte fundamental del proyecto. En este momento pues he titulado Ciberodio entre adolescentes, un desafío para la convivencia escolar. ¿Okay? Y bueno, quiero empezar invitándolos a activar nuestras neuronas, a hacer sinapsis y a observar 20 segundos esa imagen. Y me gustaría que a través de la observación pues buscaran conexiones y relaciones entre esos tres imágenes que están allí. Pues bien, entonces me gustaría que de manera espontánea me dieran unas 4 apreciaciones. Bien, esto es parte de una rutina de pensamiento y cada vez que yo pongo en ejecución una rutina de pensamiento me doy cuenta cuánto aprendo sobre las respuestas del público, ¿no? Y todas las respuestas son correctas porque definitivamente cuando observamos, elaboramos un proceso perceptivo y lo interpretamos, esto está interferido o influenciado por nuestras creencias, por nuestros valores, por nuestras experiencias, por el contexto y muy probablemente por los aspectos más próximos, en el caso nuestro como orientadores que estamos trabajando, ¿vale? Y lo cierto es que agradezco todas estas respuestas porque estas respuestas no las tenía yo previstas y eso es lo interesante, ¿vale? Sin embargo, mi propósito era activar neuronas, hacer redes y favorecer la activación de la atención y del pensamiento. Porque yo lo que quería con esto era precisamente mostrar cómo tanto un automóvil de último modelo como un móvil de última generación, pues son 2 herramientas altamente necesarias en este momento. Sin embargo, se pueden convertir en un arma no solamente para el que lo utiliza, sino para el otro. Pues en esta vía lo que quiero es capturar la atención sobre el uso de los móviles o de las pantallas como precursor del problema del ciberodio. Pero antes de ir al ciberodio, y como tiene que ver con el consumo, me gustaría que vuestros teléfonos lo sacaran un momento, por favor, si fuera posible, y si tienen un iPhone, fueran a la rueda de configuración y exploraran el tiempo de uso del móvil. Y si tienen cualquier otro smartphone, por favor entrar a ajustes, ir a bienestar y a ver qué os sale en esa pantalla. Salud y bienestar, sí, ahí está en la pantalla. Dice bienestar digital y control parental. ¿Sí? ¿Lo tienen? ¿Vale? Bien, ¿me puedes compartir cuánto tiempo de consumo de pantalla tienes? No, ayer o promedio. Yo promedio 4 horas 10 minutos. ¿Y usted? No lo sabe. ¿Y usted? Le da, es que yo tengo ver detalles de la actividad amplificada. No lo puedo saber desde aquí, vale, de atrás. ¿Quién lo tiene? ¿Lo tienes? ¿Cuántas horas? Ayer. 22 minutos. Felicidades. Yo tendría 4 o 5 horas. ¿Por aquí? 2 horas. ¿Por aquí? 3 horas. ¿Por aquí? no tengo esa. ¿Por allí? 3 y media, 3 y medias. Tenemos un promedio, aquí estamos bien, entre 3 horas y media, 4 horas, ¿sí? Enhorabuena por los 26 minutos. Pues definitivamente esto no está tan alejado del consumo de pantallas que tienen nuestros jóvenes.
En España, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, los menores, los niños de 12 años, el 69%, casi el 70% de la población española de 12 años ya tiene un móvil. A los 15 años, pues es terrícola, es anormal el que no tiene móvil. Un 99% de los jóvenes tienen móvil. Claro, pero el problema es el arma que tienen en las manos o las posibilidades que tienen en sus manos. Y también nos dicen que aproximadamente el consumo es de 4 a 5 horas. Quiere decir que tienen una gran exposición en las pantallas. Si lo viéramos desde el punto de vista favorable, pudiéramos evidenciar cómo los niños tienen el mundo en sus manos. Pero claro, un mundo con cosas muy buenas, con oportunidades gigantes, pero con grandes amenazas. Si vemos las oportunidades, pues podemos encontrar el valor del Internet como una herramienta útil para la comunicación social y para la educación. Estupendo. En ningún otro momento habíamos tenido tantas oportunidades de comunicación como lo tenemos en esta era, afortunadamente por el teléfono, por el Internet. Además, facilita a los jóvenes las interacciones, la comunicación. Pero por otro lado, tenemos importantes amenazas. Entre ellos, no solamente todos los entornos virtuales, sino también las redes sociales, amigas y enemigas de la sociedad del siglo XXI. Además, estas redes sociales y estos espacios virtuales se convierten en un patio de recreo de libre acción por parte de los estudiantes con una mínima o escasa supervisión de parte de los mayores. A tal punto han habido suicidios, algunos retos con homicidios, intoxicaciones, barbaridades con esto de los retos, ¿no?, que se están llevando. Además, son unas vías donde tanto ultraizquierda como ultraderecha, o derecha e izquierda, gente homófobos, ¿vale?, incitan el odio, buscando distintas fuentes para atraer a los jóvenes, aprovechando la vulnerabilidad de la adolescencia, conectándolos con discursos de odio. Además, el mayor problema es la falta de control que pudiéramos hacer, el acelerado incremento, la virilización de los mensajes en las pantallas y la difícil forma de parar esa virilización de esos mensajes, ¿ok? Indiscutiblemente esto parece una mala noticia, realmente es una mala noticia, es lo que nos está aconteciendo. Nuestros jóvenes están altamente expuestos a discursos de odio y otras exposiciones que afectan la integridad de los adolescentes y de la sociedad. Pero bueno, ¿qué es un discurso de odio? A manera general, el discurso de odio es cualquier forma de expresión que busca humillar a las personas en función de características grupales, bien sea por género, bien sea por raza, bien sea por religión, incluso en el barrio donde vives. ¿Ok? Claro, esto afecta no solamente porque sea un mensaje, es que afecta porque sea un mensaje, pero lamentablemente los mensajes de odio hacia los colectivos son como un boomerang. Comienzan y no hay quien los detenga. El ciberodio es una de las manifestaciones de racismo más significativa y más dañina en Europa. Y solamente el ciberodio es solamente la punta del iceberg de un problema de racismo, de prejuicios y de estereotipos de género, de religión, de cultura que nos invade en la sociedad. De ahí que este discurso de odio pues se manifiesta de diversas formas para atraer y capturar a las personas y en mayor interés, bueno, a los adultos y a los jóvenes, porque si es verdad que estoy hablando hoy de adolescente, también es impresionante cómo en los adultos todavía hay más discursos de odio. ¿Okay? ¿Qué ocurre? Pues se trabajan a través de memes, de vídeos, de multimedia, donde utilizan el humor como captura de atención para los demás, como elemento subliminal que invita a la reproducción y a la expansión de estos mensajes, porque muchas veces, la mayoría de las veces, en los jóvenes
no ven qué hay detrás de estos mensajes. De tal manera que el ciberodio genera efectos devastadores a nivel social, a nivel individual y a nivel escolar. Si podemos ver cómo, por ejemplo, el ciberodio posee el gran potencial de encender y alimentar la violencia. No más ejemplo de lo que tenemos ahora con estas guerras, que además que tienen un valor económico y político, o geopolítico, como lo llaman ahora, pues manejan las creencias, manejan el odio, la diferencia de religión, de principios, como excusa de grandes intereses económicos y políticos de los más poderosos. Por otra parte, genera ideologías extremistas en esta misma línea, infringe derechos humanos individuales y colectivos y socava la cohesión social. Además, conduce a más delitos contra las minorías porque se normaliza el discurso de odio e impacta el bienestar y la salud de los adolescentes de manera determinante. Además, el sentimiento del ciberodio está muy relacionado con sentimientos negativos, con problemas también psicológicos de base que erosionan aún más este tipo de problemas. Aumenta el prejuicio y el estereotipo entre los jóvenes y hasta se normaliza el discurso de odio como una forma de relacionarse. La viralidad, el anonimato y la permanencia de los contenidos digitales amplifica estos discursos de odio. Es el peor enemigo que tenemos, realmente. Y luego afecta directamente al clima escolar. Pasa. Además que altera la percepción de seguridad e integridad del grupo dentro de un aula. Definitivamente es un desafío para los centros educativos este problema que tenemos, porque es un problema silencioso para los centros, para el profesor, para el tutor, para el orientador. Al final vamos a ver algunas poses de los maestros, de los tutores, que realmente reflejan cómo difícilmente, cuando no se está obviamente informado y preparado para este fenómeno, pues afecta la dinámica escolar de sobremanera. Refuerza y legitima los prejuicios y los estereotipos hacia el diferente. Y quienes lo hacen, pues pareciera que se convierte en una forma de relación, de poder y de control a un colectivo mayor. Claro, estamos hablando de un problema muy serio, sobre todo, cuando se dice en los centros educativos, ¿cómo controlamos esto? Si esto no es del centro, esto ocurre fuera. Ni siquiera nos podemos enterar. Entonces, claro, en este escenario de orientadores y orientadoras, me gustaría preguntarles, ¿cómo consideráis que podemos hacer frente a esta situación? Es un problema para quien estructura mensajes de odio porque está interferido, pero es un problema para quienes lo reciben y quienes son espectadores. ¿Alguien levantó la mano? Bueno, pues ¿cómo es su nombre? Fidel. Usted ha expuesto una de las razones por las cuales es sumamente necesario que lleguemos a los centros educativos y que identifiquemos que aun cuando ocurre en un ámbito virtual, que aun cuando no lo podemos controlar que ocurra, pues en esa función del profesorado en la atención integral y de orientación, y cuando un problema que es externo afecta la dinámica del centro, ya ahí no podemos quitarnos de la responsabilidad. No lo vamos a resolver, pero lo tenemos que intervenir y lo podemos prevenir. No solamente unas 2 intervenciones por cuestiones de tiempo. Gracias por intervenir. Ajá. No, lo que ocurre es que cuando se pelean en el autobús, el momento de la pelea está ahí y alguien interviene allí, pero cuando te llegan aquí, ha habido una serie de problemas que se reflejan en el aula. Pero bueno, esto es un tema de debate sumamente interesante. Indiscutiblemente es un problema social. Vamos a ir directo. Realmente mi primer planteamiento ante el Ministerio era que proteger a los adolescentes del ciberodio es casi imposible, pero es sumamente importante entender qué ocurre y las implicaciones que esto genera
para poder identificar dónde están las responsabilidades en cada ámbito de actuación, porque no podemos escapar de ello. Con esta premisa, entonces planteamos un proyecto de investigación, ahora tengo que ir corriendo y no voy a poder decir lo más importante, un proyecto de investigación diseñado desde una perspectiva interdisciplinar por los múltiples factores que afectan esta problemática. Es un proyecto que tenemos previsto desarrollar en Castilla-La Mancha, en 4 de las 5 provincias, y actualmente estamos trabajando en Albacete en un centro como centro piloto, para luego el próximo curso ir a 7 centros más. Hacemos un diagnóstico, porque es que el problema de las situaciones es que no se cubre con una conferencia, con un taller, con una visita de la policía, es que tenemos que saber primero qué ocurre. ¿Dónde están los problemas? Pásalo, por favor. Necesitamos saber cómo está la actuación del estudiante ante las redes sociales. Necesitamos saber cómo están sus habilidades socioemocionales. Necesitamos saber cómo responden ante este tipo de situaciones. Necesitamos saber cómo está su bienestar psicológico. Necesitamos saber qué nivel de empatía están desarrollando. Pero además, necesitamos saber qué piensan los padres, qué hacen los padres y las madres y las familias. Y necesitamos saber qué piensan los centros educativos con esto, qué hacen los centros educativos con esto. Partiendo de ese diagnóstico, entonces tenemos una buena base para nosotros entender que un programa para el ciberodio debe ser un programa sistemático, debe ser un programa procesual, debe ser un programa con un diagnóstico, una intervención, una evaluación a lo largo del proceso y una evaluación final. Debe ser un programa que implique al tutor, al profesorado, a los orientadores, a los padres, a la dirección. Es decir, debe abordarse desde las distintas aristas para prevenir, para brindar herramientas emocionales y sociales que sirvan como elemento de protección y de prevención para este tipo de situaciones de odio. Trabajamos las habilidades sociocognitivas, socioafectivas, trabajamos las habilidades desde el punto de vista cognitivo, de pensamiento crítico y de alfabetización digital. Tenemos que intentar abordar diferentes medios. No, antes, por favor. Trabajamos en conjunción con los departamentos de orientación, porque este es un programa que está conectado con la línea del el ámbito de la salud mental y el bienestar emocional de Castilla-La Mancha y del Ministerio de Educación, pero también tenemos que trabajar con el plan de acción tutorial. Nosotros planteamos 17 sesiones de tutorías intermitentes, es decir, forman parte del plan de acción tutorial. Y forman parte del plan de acción tutorial porque hay una serie de procesos y de formación que tiene que ver con todos aquellos elementos que la tutoría trabaja. Pero ¿qué hacemos? Pásalo. Lo que hacemos es, aquí voy a pasar rápido porque no tengo tiempo. Planteamos unas actividades teórica-práctica porque los chicos tienen que aprender a responsabilizarse. No queremos que tengan miedo, queremos que sean responsables y que conozcan las consecuencias. Y en esa formación pues hablamos acerca del ciberodio, de los roles del ciberodio, de la alfabetización digital, traemos a la policía para que dé una formación, abordamos psicodramas para abordar dramatizar situaciones o sociodramas, para hacerlos escenificar situaciones de ciberodio. Trabajamos con grupos de educadores sociales, psicólogo social, sociólogos, pedagogos, orientadores, y lo que hacemos es trabajar no como esa tutoría común de llegar, sentarnos, pasar la lista, hacer el recogido, o sencillamente traer un taller de la policía un día, a los 15 días un día de género. No, una formación sistemática. Pero para ello tenemos que hacer una formación con el profesorado, con los orientadores y con los tutores también, para que se impliquen en el proceso. Pues intentamos llevar a cabo actividades, le preguntamos qué quieren y qué no quieren, y de verdad estamos llevando a cabo procesos, actividades interactivas, donde participan, como hemos visto en el proyecto anterior, los jóvenes con toda la disposición, con toda la motivación. Inicialmente, pues un bajo perfil. Pásalo, por favor, y pon el vídeo. Dale clip. Inicialmente con un bajo perfil, los chicos escuchando atentamente, sí, progresivamente preguntando, y ya luego entraron en interacción. Si quieres, pásalo, porque no nos va a dar tiempo.
Y progresivamente entrar en interacción. Dramatizan, hacen talleres, reflexionan, hacen preguntas. Hay una situación que me preocupa, pero que apenas llevamos 2 módulos, apenas llevamos unas 7 sesiones, y es que los chicos nos han dicho el temor que tienen, el temor que tienen de decirnos las situaciones que se han generado por ciberodio, porque dicen que, es que si lo dicen tienen problemas. Además piden supervisión en los patios, mayor supervisión para ser protegidos. Pero todavía no logro, porque no lo puedo hacer todavía, tengo que esperar a que me digan exactamente lo que está ocurriendo, porque hay un hecho que ocurre que está encubierto. Pero tenemos que crear un estado de seguridad, de confianza. Trabajo con ellos los discursos que ellos hacen, los discursos que redactan o los discursos que escuchan. Manejamos nosotros prejuicios y estereotipos fuertes de género, de raza, de religión, pero establecemos compromiso. La orientadora siempre nos acompaña en todas las sesiones y son distintos mediadores, distintos facilitadores. Y hacemos que ellos establezcan un compromiso con nosotros. Lo que allí ocurre, allí se queda. Pásalo porque no nos va a dar mucho tiempo, pásalo. Ahí, dale clics. Establecemos con ellos compromisos sobre aquellas conversaciones complejas, incómodas, y sobre aquellas expresiones y situaciones delicadas que se tienen que quedar allí. A pesar que a veces trabajamos con las tablets, porque el Centro Educativo Premil del trabajo con las tablets respeta muchísimo los límites y son muy interactivos, pero los comprometemos a que no pueden haber fotografías, no se pueden llevar discursos de odios, pues un control, un desafío realmente, pero sí se pueden hacer cosas, porque la prevención para el ciberodio comienza desde el bienestar psicológico, las habilidades socioemocionales, el desarrollo de la empatía, la implicación de los valores. Dale rápido para ir al fondo. Y entonces quiero mostrar, esas son actividades donde ellos están trabajando de manera implicada, en talleres, en simulación de interacción de redes sociales. Pásalo, por favor. En actividades lúdicas y de reflexión. Pásalo que quiero llegar al final. Aquí. Y quiero compartir con vosotros las voces de los estudiantes. Algunas cosas que nos dicen los jóvenes. Los jóvenes nos dicen, en parte es una falta de autocontrol por el adolescente, pero también es una responsabilidad de los padres. Porque si los padres nos forman con valores, entonces para nosotros vamos a saber responder ante ese tipo de situaciones y no los vamos a dejar afectar por ese tipo de mensajes. Un adolescente de 15 años, Yo también pienso eso. Es también por presión. Ellos dicen que el ciberodio o el ciberbullying, estas cosas se hacen a veces por presión de los compañeros. Porque si no obedecen a los compañeros, pues tienen consecuencias. Esta chica, bueno, nos dejó increíblemente qué es lo que ocurre. El adolescente a veces no sabe que está cometiendo mensajes de odio. No lo tiene internalizado o no se ha responsabilizado de eso porque no hemos aprendido a enseñarle las consecuencias que tienen los mensajes de odio. ¿Y qué dice ella? He enviado discurso de odio, pero hasta los momentos no me había dado cuenta, porque como es tan normal hacer esas expresiones. Tiempo, listo, pasa la última. El profesorado, y voy a decir lo último, el profesorado dice la expresión que nos dio nuestro orientador y que agradezco su objetividad y su honestidad. Sin embargo, yo les invito a la reflexión. Independientemente que las cosas ocurren afuera, cuando afectan el aula, no podemos ser indiferentes. Y quizás no vamos a cambiar las situaciones que han ocurrido, pero podemos prevenir o podemos brindar herramientas que esto pueda ocurrir. Se necesita, por supuesto, un trabajo para poder transformar un poco la percepción de los jóvenes, pero también la mirada de los docentes, de los tutores, de los orientadores, del director del centro, de los padres, de la sociedad. Muchísimas gracias y lamento, pero no pasa nada, la intervención me encanta, pero lamento los tiempos.